Hola, buenos días. El día de hoy mi equipo y yo vamos a hablar acerca de las contradicciones del desarrollo capitalista y las revoluciones internacionales. Es uno de los capítulos de la lectura de Richard Soule y bueno, este capítulo se enfoca principalmente en describir algunos de los movimientos revolucionarios posteriores a la revolución bolchevique y las contradicciones ideológicas que tenía el sistema socioeconómico en el que se encontraban, ¿no? Bueno, al inicio de su capítulo, Richard Soule menciona unos cuantos puntos eh, dentro de las características puestas en común de estos movimientos, ¿no? La relación que tienen también con la Unión Soviética y todo esto. Uno de sus primeros puntos es que varios de estos movimientos sí estuvieron relacionados con la revolución bolchevique o con la Unión Soviética, pero no directamente, sino a través de la Comintern. Fue una relación indirecta porque la Unión Soviética, aparte de que tenía problemáticas internas, estaba limitada un poco por la política internacional. Entonces, él menciona también que varios de estos movimientos surgen por pensamientos nacionalistas y por contextos propios de cada país. Pero la revolución bolchevique fue el ejemplo histórico que usaron para reproducir su movimiento. Después también menciona que estos movimientos van a jugar un rol muy importante más adelante en la Guerra Fría, puesto que una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, las características de cómo quedaron el, estos estados después de la Segunda Guerra Mundial, ya sea en su economía, ya sea en su aspecto social, político, quedaron vulnerables. Y es por eso que se desarrollan una serie de pugnas por el poder, como en los casos de China, Vietnam y Corea, por mencionar algunos. Entonces, es por esto que se van a desarrollar estos movimientos junto con el nacionalismo, junto con otros factores ideológicos, y van a tener un gran peso en la Guerra Fría más adelante. Habla también que todos estos movimientos tuvieron características reproducidas, ¿no? Fueron cortados por la misma tijera que el movimiento bolchevique, porque pues era la referencia histórica que tenían de un movimiento que había funcionado. Entonces, habla de que surgen en contextos socioeconómicos similares, de sistemas económicos similares. Los grupos que se enfrentan son similares, de nuevo, son el proletariado, los campesinos contra los burgueses o la clase media, ¿no? Habla también de que muchos de ellos terminan con problemáticas tanto internas como externas muy similares. Y pues bueno, aquí se puede notar la influencia que tuvo el movimiento bolchevique en todos estos movimientos revolucionarios y nacionalistas. Este cuarto punto reafirma mucho lo que se mencionó en el primero, que es que la Unión Soviética no participó directamente porque estaba limitada y con sus propios problemas de seguridad, de economía, políticos. Entonces, esta serie de movimientos representó una oportunidad. La Unión Soviética podía concentrarse en sus problemáticas porque el movimiento seguía expandiéndose y seguía vivo sin que ellos tuvieran que involucrarse directamente. Posteriormente es cuando sí, más adelante, ya fortalecidos, se relacionan con varios de estos estados y apoyan a un grupo en particular de estos movimientos. Y bueno, como voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, la Comintern, para que tengamos todos este conocimiento en común, es la Organización Comunista Internacional. Estaba formada principalmente por partidos de izquierda de toda Europa, pero también estaban incluidos de Estados Unidos y de Japón. Tuvo 7 congresos y es a partir del séptimo, de hecho, que los partidos latinoamericanos se unen a esta asociación internacional. En el segundo congreso se pusieron el lema o el objetivo de luchar por todos los medios disponibles, incluida la Fuerza Armada, para el derrocamiento de la burguesía internacional y la creación de una República Soviética Internacional como un estadio de transición hacia la abolición completa del Estado. O sea, este era su objetivo principal. O sea, el objetivo principal, eh, puesto también por pensadores como Lenin, Trotsky, que fueron de los líderes principales de la Comintern, y a través de 7 congresos, en los que no me voy a detener mucho, eh, fue que
empezaron a expandir esta ideología a través de Europa y posteriormente a otros continentes. Mm, por cuestiones de tiempo, más que ir detallando paso por paso, aquí pongo algunos de los puntos principales, ¿no? Básicamente, en el primer congreso fue tratar la ideología del movimiento, de qué trataba, tratar de expandirlo, un plan de expansión revolucionaria, y fue un error de dedo. En el 2 las bases una de las características de un partido de izquierda, empezar a preparar la milicia. Aquí se estaban preparando ya varios movimientos armados. Pues, de hecho, por ejemplo, para el segundo congreso ya había fracasado uno en Alemania, para el tercero ya había fracasado uno en Polonia. Recordemos que hubo varios movimientos que fueron influenciados por la Comintern que no fueron exitosos. Como la revolución bolchevique fue el único exitoso, empezaron más adelante a seguir la guía rusa. Esto va a llevar para que en un punto ya por el sexto congreso, es la ideología rusa la que predomina, ¿no? Con Stalin al mando, es la que predomina hasta que, llegando por ejemplo al punto 6, habla de una política extremista contra el liberalismo y el fascismo. Y se pone o eres de izquierda o eres de derecha. O sea, de hecho, sospecho yo que el insulto de decir que cuando estás de acuerdo con algunas de las tendencias democráticas o de derecha, eres un fascista, viene de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si había un pensador de izquierda, un miembro de izquierda que aceptaba ciertas doctrinas o pensamientos de la democracia, que le llamaban sociofascista. Bueno, ya para la séptima hay una ruptura entre Stalin y Trotsky y, como mencioné, estos partidos ya se encuentran más que nada bajo la ideología de la Unión Soviética. Es aquí cuando entran los partidos latinoamericanos y la influencia de la Unión Soviética alcanza Latinoamérica. La Revolución China fue una lucha política que buscaba eliminar a las fuerzas imperialistas de China, ya que dichas fuerzas imperialistas, como lo marca la teoría, oprimían al país y evitaban su crecimiento. Esta revolución involucró a dos partidos. Por una parte, al Kuomintang, que se traduce como Partido Nacionalista Chino liderado por Chiang Kai-shek, y al Partido Comunista Chino liderado por Mao Zedong. El Kuomintang y el Partido Comunista Chino eran opuestos, eran rivales. Por un lado estaban los nacionalistas y por otro lado estaban los comunistas. El Partido Nacionalista buscaba unificar a China y eliminar las fuerzas imperialistas, pero por parte de la burguesía. Sin embargo, el Partido Comunista Chino luchaba como por la parte del campesinado. Estos partidos unen sus fuerzas en el año de 1937, cuando Japón invade a China. En el año de 1945, gracias a esta unión, logran expulsar a las fuerzas japonesas y el Partido Comunista Chino toma más fuerza, sacando por completo en el año de 1959 al Kuomintang de China, y este partido nacionalista se exilia o se reduce a vivir en la isla de Taiwán. La Revolución China en la Guerra Fría. Para comenzar, la Revolución China es importante para la Guerra Fría, ya que por medio de esta, la Guerra Fría, válgase la redundancia, busca su expansión por el continente asiático. Una vez que triunfa la Revolución China, esta se vuelve una amenaza tanto para la URSS como para Estados Unidos. Para Estados Unidos, por obviedad, ya que China surgió como la República Popular China comunista y pues era totalmente opuesta a su capitalismo. Por otro lado, para la URSS, China significaba una amenaza, ya que el comunismo maoísta era muy distinto al comunismo soviético. Entonces,
aquí radica como la importancia de China. Era una amenaza latente, ya que se estaba convirtiendo en una potencia, esto tras la revolución cultural. Bueno, posteriormente China se vuelve aliada de la URSS. Esto no dura sino hasta el año de 1953 aproximadamente, cuando China acusa de revisionismo a la URSS por los constantes debates que tenían respecto a sus ideologías. Por su parte, Estados Unidos crea una política de contención para China para evitar que su filosofía o su comunismo se expandiera. Eh, Japón y Alemania se vuelven puntos estratégicos para Estados Unidos, ya que por medio de estos dos países buscaba frenar a China. El poco tiempo que duran las buenas relaciones entre la Unión Soviética y China fue totalmente destructivo para Estados Unidos porque este terminó inmerso en las guerras de Corea y Vietnam, respectivamente. Es importante aclarar que el comunismo maoísta o el comunismo de Mao Zedong buscaba sí la lucha y acabar con las fuerzas imperialistas, pero desde un punto descentralizado. Es decir, para él el campesinado era importante para replicar su filosofía y la burguesía era importante para hacer la parte de la lucha. Por otro lado, el comunismo marxista indica al, a los obreros, bueno, pone a los obreros como principales combatientes. Y en este sentido, su poder es centralizado. Bueno, yo voy a hablarles acerca de la revolución en Indochina. No puedo empezar sin retomar un poco acerca de lo que fue la Revolución China, que es la que acabamos de ver, de la participación importante que fue hacer para la expansión al continente asiático, ya que sin esta no hubiera sido imposible que estos dos bloques hubieran llegado tan lejos hasta este continente. Bueno. La Revolución Indochina, pues hay que dejar claro que este territorio fue una colonia francesa desde el siglo XIX, entonces estaba bajo el imperialismo. Actualmente este territorio es conocido como Vietnam, Laos y Camboya. Igualmente, este fue crucial en la Segunda Guerra Mundial, ya que este fue ocupado por los japoneses y representó un medio y la zona perfecta para pelearse por la ubicación geográfica de este mismo. Bueno, no puedo seguir sin antes mencionarles lo que es la Vietcong, ya que este va a ser un punto crucial y tiene una participación muy importante, ya que este fue el frente guerrillero que combatió contra el antiguo régimen de Vietnam del Sur y contra Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Fue fundado en 1960 por grupos comunistas, nacionalistas y budistas. Y bueno, iniciamos en 1929 con la Gran Depresión, ya que esta también tuvo un impacto en Indochina, ya que esta tuvo un colapso en los precios del mercado, dejando su principal producto, el arroz, estancado, lo que representó un freno a la circulación de dinero, y esto creó muchísima inconformidad en la sociedad. O sea, en todo el mundo la creó, pero acá fue un poco estratégico esto, ya que fue desencadenando muchos movimientos, ya que esto comenzó con movimientos sociales de inconformidad ante esto. En 1930 a 1931, el pueblo de Indochina ya no quiso regresar al antiguo sistema de imperio francés, por lo mismo que pasó en el 29. Y esto creó un montón de revueltas a nivel doméstico, y esta fue la excusa perfecta para que Estados Unidos dijera, ay, yo me meto para liberarte y ayudarte y la tostada. Y la Unión Soviética también, entonces, junto con su vecino China, porque China básicamente le avisaba todo lo que estaba ocurriendo y todo lo que podían hacer para acercarse a este territorio y poseer una nueva colonia. Y bueno, ellos daban el discurso al sistema internacional que estaban abiertos a apoyar las manifestaciones en contra de estos sistemas opresores.
Y bueno, este año, con todo esto, se creó el Partido Político Comunista en esta región, que fue liderado por Ho Chi Minh. Él fue un insurgente militar vietnamita. Aquí les dejo, bueno, los puestos que tuvo, pero ahorita se los explico un poco más profundo. Este partido tomó fuerza exactamente el 2 de septiembre de 1945 con la participación en declararse la guerrilla comunista dirigida por Ho Chi Minh. También declaró el nacimiento oficial de la República Democrática de Vietnam, que era Vietnam del Norte, y él se autonombró presidente y primer ministro. Para 1946 se da por iniciada la guerra en Vietnam del Norte, por lo que el Imperio francés responde enviando tropas con el fin de restaurar la soberanía sobre su colonia, o sea, decir que ellos mandaban. En 1950, tropas del norte cruzan la frontera y Corea del Sur pide ayuda a la ONU, y la ONU envía tropas de Estados Unidos, y con este enfrentamiento se empiezan a mover y llegan hasta Pusan. Y este año, en septiembre, la ONU contraataca con un desembarco en Incheon y avanzan hasta la frontera de China, y esto fue la excusa que necesitaba para que China dijera, me voy a meter porque tengo que defender mi territorio. 2 meses después se produce la contraofensiva comunista y las tropas de la ONU retroceden. El frente se estabiliza en 1951, el 8 de junio, en el paralelo 38. Con esto comienzan, según las conversaciones de paz, pero la realidad es que la guerra continúa, pero a un nivel bajo, y el combate más importante de todo este momento fue el que ocurre en Hoc y Incheon, en la frontera sur y norte. Se encontraba ahí una colina donde estaba un regimiento inglés, donde era básicamente como una zona militar. En esta entra el ejército chino, básicamente los corren, luego los británicos regresan porque dicen, ¿cómo me vas a quitar mi territorio? Yo estaba acá, yo ya tenía todo hecho. Llegan con aún más fuerza y los corren también. Para julio de 1953 se firma el armisticio Panmunjom, en el que se estipula el tratado de no agresión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Este igual estableció lo que actualmente es la zona desmilitarizada de Corea, tomando como referencia el paralelo 38, y esta línea ha funcionado entre ambas naciones como frontera y es una de las más fortificadas militarmente del mundo. Con esto básicamente queda dividido Vietnam en sur capitalista y norte comunista. El ejército francés no se quedó quieto, siguió defendiendo su territorio y ataca el asedio de Dien Bien Phu, donde construyen una base, pero el frente guerrillero realmente estaba muy fuerte, entonces los franceses ya no tenían mucho con qué defenderse, entonces no duró mucho. O sea, sí se pelearon, porque en 1954 la batalla se da por iniciada, porque los franceses tenían que ir juntando, iban haciendo sus bases, iban creando fuerza, pero no tuvieron comparación contra el ejército guerrillero. Entonces, en 1955 caen los franceses, empiezan a caer todas sus bases y ven obligada a Francia a negociar para no perder aún más. Entonces, cuando negocian, Laos y Camboya acceden a su independencia y Vietnam continúa dividida con una línea de armisticio en el paralelo 17. El norte queda bajo el control del Vietcong y el sur por nacionalistas anticomunistas. Para esto, al mismo tiempo estaba pasando que el ministro survietnamita destituye al emperador Bac Dol e instaura una dictadura con apoyo de Estados Unidos. Esta táctica ya la conocíamos, fue la misma que usó con Cuba, pero obviamente esto da pie a que inicie otra guerra comunista, que la inicia el Vietcong con apoyo de Vietnam del Norte. Entonces empiezan a invadir Vietnam del Sur, y esto obviamente pues, la historia de nunca acabar, de invadirse, te invado, tú me invades, pasan así. Y bueno, para 1963 ocurre otro golpe militar en el que sacan al primer ministro, poco después vuelven a enviar tropas y bombardean otra vez a Vietnam del Norte. Y para 1968, pues este año fue decisivo, todos lo sabemos, hay un montón de documentales, hay un montón de lecturas, películas, y es porque Vietnam este año lanza el TED, que consistía en operaciones militares en contra de Vietnam del Sur. Era Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur. Esta consistía en 41 batallones sobre objetivos enemigos de Saigón, que buscaban atacar principalmente al cuartel general, Palacio Presidencial, la Embajada de Estados Unidos, la base aérea de Tam Som Nut y la estación del Palacio Nacional. Todas estas estaban bajo el poder de Vietnam del Sur y Estados Unidos, por lo que era importantísimo llegar y destruirlos. Pese a todos estos ataques, nunca lo consideraron más que una guerrilla urbana, pero en 1961, el 31 de enero,
el Vietcong realiza aún más ataques, o sea, continuaron atacándose el uno al otro, hasta que el Vietcong logra controlar la embajada de Estados Unidos. Pese a todos estos movimientos, la ofensiva nunca logró el objetivo, que era que todos se levantaran en su contra, pero logró un éxito propagandístico, ya que esta guerra encarnecida logró muchísimas más movilizaciones en contra de Estados Unidos. Aunque le recordaban que siempre el TED fue un completo fracaso militar, la realidad es que sí logró, quizás no su objetivo principal, pero sí logró un cambio, o al menos una manifestación. Y bueno, para 1969, con toda esta presión y todas estas revueltas, el presidente Nixon anuncia el retiro escalonado de las tropas estadounidenses, pero obviamente es algo escalonado y no dice así como de ya no voy a dejar que haya más guerra. Nunca da esa idea, nunca lo dice, así que la guerra se extiende hasta Laos y Camboya. Entonces, o sea, un conflicto más porque se extienden a un territorio que ya estaba independiente. Para 1973 ya retiran por completo todas las tropas y para 1976 Vietnam se reunifica y se convierte en la República Socialista. Cabe resaltar que todas estas guerras del sudeste asiático mantuvieron al mundo en casi 3 décadas en un conflicto al borde de un enfrentamiento nuclear o militar realmente desmedido, porque, o sea, todo esto que vemos puede ser nada más entre estos dos bloques, pero realmente estaban destruyendo completamente ciudades y poblaciones. En Indochina, este conflicto tuvo la denominación de corte colonial, llegando a Corea y finalizando en Vietnam. Entonces, bueno, seguimos con mi compañero. Ok, para entender el papel de Cuba en la Guerra Fría hay que contextualizarnos un poco más atrás para entender cómo fue que intervino Estados Unidos en la isla desde que esta es independiente. Bueno, Cuba se independiza en 1898 a través del Tratado de París y Estados Unidos, prometiendo ayudarlos para instaurar una democracia, instaura a Louis Wood en el poder y dura allí hasta 1902. En su periodo instaura la enmienda Platt, que le garantiza la intervención en la isla cada que los intereses de Estados Unidos se vean afectados. Y es así como sienta las bases de la intervención estadounidense en la vida política, social y económica de la isla, lo que pues más adelante llevaría a levantamientos antiimperialistas liderados por Fidel Castro. Entre las cosas que se establecían en la enmienda Platt eran ordenamientos políticos y económicos bastante racistas debido a la contextualización de la época en Estados Unidos, que se llevaba pues igual en ese país. Hubo un establecimiento de una base militar en Bahía de Guantánamo y también, bueno, una de las principales cosas era que Cuba se convirtió en el centro recreativo de Estados Unidos durante las épocas de prohibición, que fue de 1919 a 1933. Con esto se puso gran infraestructura en Cuba, tanto de hoteles como de casinos, y recibían un flujo contundente de dinero, así como también la instauración de industrias como la azucarera, que llevaría más adelante una lógica de explotación. Esto quiere decir que Cuba llegó a depender de la inversión extranjera en 3/4 del total de su economía. Ok. Debido a esto mismo y a la inestabilidad política, debido a que la isla recientemente se estaba incorporando a la democracia, hubo una crisis política muy fuerte debido a que desde su independencia hasta 1952 hubo 19 cambios presidenciales. Esto, si se le suma la inestabilidad social por la explotación y por la crisis económica que se derivó de la caída de la bolsa del 29, dio la crisis revolucionaria de 1930 a 1933, que se vio plasmada en las huelgas del Partido Comunista Cubano y la CNOC. Para solucionar todo esto, Estados Unidos dio un golpe de Estado y puso a Fulgencio Batista en el poder. Esto fue un paso estratégico, ya que Fulgencio Batista ya había estado antes en la presidencia de 1940 a 1944. Y durante este mandato se fomentó en gran parte el nacionalismo, porque Fulgencio Batista fue el primer presidente 100% cubano y aparte de esto dio muchos apoyos a la sociedad, como fue
la expansión de la educación, de ayudas sociales y hubo una alianza con el Partido Comunista. En cambio, cuando lo pone Estados Unidos en 1952, va en contra de todo lo que hizo durante su primer mandato, pues trae una lógica anticomunista, favorece a la industria extranjera más que a los campesinos, y hay una represión total y control de medios y de políticas. Debido a esto es que comienzan los levantamientos en contra de él y lo derroca Fidel Castro en 1959. Y esto también empieza a dar lugar a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tiene uno de sus puntos clave con Bahía de Cochinos, que fue cuando Estados Unidos envía tropas a la isla para terminar con Fidel Castro. Sin embargo, este se entera gracias a Muchastegui y intervienen y ganan a Estados Unidos. A partir de entonces, Estados Unidos lo trataría de matar más de 600 veces y pues todas esas serían un fallo. Y también debido a esto de Bahía de Cochinos, es que Estados Unidos busca estrechar lazos con la URSS, aprovechándose del antagonismo de Estados Unidos y de la URSS que había en ese momento por la lucha intersistémica, y se declara marxista-leninista. Con esto obtiene el apoyo de Nikita Khrushchev, tanto económico porque empiezan a hacer tratos, como también militar porque les mandan armas nucleares en Cuba, que pues más adelante, como sabemos, daría lugar a la crisis de los misiles. Aún después de que se solucionara la crisis de los misiles con las negociaciones de Kennedy y de Khrushchev a espaldas de Fidel Castro, la revolución todavía tendría algo de fuerza y fue una amenaza muy grande para Estados Unidos porque fue, primero por la posición geográfica de Cuba, que estaba tan cerca a Estados Unidos y ellos temían porque el socialismo terminara por instaurarse dentro de su estado también. Y aparte porque fue el origen de todas las revoluciones latinoamericanas. Y aparte de esto, también fue una revolución transoceánica porque apoyarían a las revoluciones de África y Sudáfrica con movimientos anticolonialistas y anti-apartheid. Y a manera de resumen de lo que acabo de decir, cito a Richard Soule. Las condiciones del neocolonialismo que se vieron en Cuba junto a los revuelos sociales fueron la base de las relaciones entre Estados Unidos y los dominados en el periodo de inter- y posguerras. Y bueno, acá dice que los factores de crisis fueron el conflicto de clases y la inestabilidad política. Como decía hace unos momentos, realmente nunca fue una lucha de que si eran comunistas o si eran capitalistas, sino era una lucha en contra de Estados Unidos. Y si Estados Unidos era capitalista, entonces habría que volverse comunista para contrarrestar eso. Yo les voy a hablar acerca de las revoluciones en Latinoamérica. Para comenzar, me parece prudente dar un contexto acerca de lo que estaba pasando. El 2 de septiembre de 1947 se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también conocido como Tratado de Río, el cual a grandes rasgos menciona que un ataque en contra de un país americano será considerado un ataque para todos los países, por lo cual el comunismo soviético era una amenaza para todos estos países. Un año después, se creó la Organización de Estados Americanos. Se decía que todos tendrían el mismo poder. Sin embargo, la organización estaba controlada por Estados Unidos. Este mismo año también se aprobó la resolución que mencionaba que el comunismo no era compatible con las democracias. En 1960, Estados Unidos consideraba que Latinoamérica era una presa posible o fácil para el comunismo o un ataque militar soviético. Por lo tanto, en el Congreso se votaba a favor de la asistencia militar en los países latinoamericanos. El objetivo de esto era fortalecer a los ejércitos y darles un programa de entrenamiento coordinado por Estados Unidos, el cual llevaba por nombre Programa de Contrainsurgencia o Contrarrevolución. Sin embargo, en 1953 se perdió el interés por mantener una fachada prodemocrática en la lucha contra las amenazas comunistas. La dictadura se había convertido en la forma más eficaz de gobierno para luchar en contra del comunismo. A partir de esto podemos dar algunas observaciones de lo que estaba pasando en Latinoamérica. La primera de ellas es que las élites líderes se aprovecharon de la Guerra Fría, pues al sentirse amenazadas con las clases medias, tomaron esta oportunidad
para amordazar a la clase media y liquidar a los oponentes. Fue en este punto donde comenzaron a instaurarse dictaduras en algunos países de Latinoamérica, como Batista en Cuba, Duvalier en Haití y Somoza en Nicaragua. Después de todo, las zonas geográficas en las que se encontraba Latinoamérica, la Unión Soviética y Estados Unidos, hacía que la Unión Soviética y Latinoamérica estuvieran muy lejos. Por lo tanto, no era viable mandar algún ejército soviético a Latinoamérica. Sin embargo, para Estados Unidos sí era muy fácil mandar ejércitos o fortalecer los mismos de Latinoamérica. Del mismo modo, los distintos contextos que se vivían en cada uno de los países logró que en Latinoamérica no existiera un socialismo soviético como tal. Como conclusión, nos gustaría resaltar el hecho de que todas estas revoluciones sí fueron parte de la Guerra Fría y fueron parte importante de ella. Sin embargo, no surgen a causa de esta. Surgen por distintos motivos, ya que todos los estados tenían distintos contextos económicos, sociales y políticos, pero lo que tenían en común eran las contradicciones en el sistema capitalista, un sistema en el que ya se habían dado cuenta que por más que trabajaran, nunca iban a recibir las ganancias o la plusvalía de sus productos o servicios. Esto siempre iba a ser para la burguesía, por lo que no iban a poder salir de esa situación. Estaban hartos de esto y esto era lo que querían eliminar, este sistema y los últimos rastros de colonialismo que había. Situación que no ocurre, pero era su objetivo. Con esas afirmaciones podemos interpretar que el autor dice que el sistema capitalista fue el motivo de su propio declive. Nosotros como equipo estamos de acuerdo con esta afirmación y nos gustaría agregar una metáfora que hace Engels en el libro El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, en el cual, entre muchas otras cosas, habla de cómo el hombre ha sido el motivo de sus propios males a causa de su ambición. En el libro da muchos ejemplos, como el hecho de que los hombres de Mesopotamia no imaginaban que talar sus bosques para tener tierra de cultivo iba a ser el motivo de la actual aridez del territorio. Hay muchos ejemplos, pero el que más nos llama la atención es cómo relaciona el que los hombres que inventaron la máquina de vapor no se imaginaban que estaban creando un instrumento que iba a revolucionar las condiciones sociales y económicas de Europa y del mundo. Y afirma que como consecuencia de esto, siguiente fragmento. Al concentrar la riqueza en manos de una minoría y privar de toda propiedad a la inmensa mayoría, provocaría una lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Y justo esto es lo que ocurre en esas revoluciones. Nos parece interesante ya que este texto fue escrito en 1876, varios años antes de estos acontecimientos, y lo describe de una manera bastante cercana, no exactamente igual, pero sí muy cercana. Y el autor que estamos analizando, que es Richard Soule, describe toda esta situación ya después de haber estudiado estas revoluciones. Nos parece que tiene una relación importante y bastante interesante. Entonces, esa es nuestra conclusión y es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't